Hola a todos, les damos cordialmente la bienvenida a este día número 15 de nuestra consagración a Jesús por María, agradecidos de que las personas se vayan conectando, y mientras lo hacemos pues les damos cordialmente nuevamente la bienvenida, la disposición plena de poder compartir este día con ustedes, la temática, el llamado que Dios nos hace a vivir la fe de nuestra perspectiva, pero también desde el ministerio que Dios nos ha entregado, de poder ofrecerlo a ustedes con todo el deseo del corazón y con todo el ánimo que también nos aviva el Señor para poder compartir y experimentarlo. Buenos días, Padre, buenos días para todos los que se van conectando a esta hora, los que quieren vivir este 15º día de preparación para encontrarnos con el Señor, prepararnos a través de la Santísima Virgen María para consagrarnos así al Señor. Qué bueno que estén allí fieles, ahí se están conectando, ya van 29 personas que se están conectando. Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes y que podamos compartir esta temática que es muy interesante, la del día de hoy es muy interesante, sobre todo para aquellas personas que a veces reniegan de algunas situaciones, reniegan de cómo Dios actúa, y pues eso llega a tener enojo para con Dios y un poco así para confundir un poco su fe incluso. Así es, vamos a hablar acerca del sufrimiento. Yo creo que es una temática que nos atañe a todos, porque en muchas ocasiones sufrimos, ya sea por una enfermedad, por una tragedia, por un acontecimiento de dificultad, pero también por esos sufrimientos morales que acontecen en nuestra vida y que nos llena de alguna manera a la plenitud del amor, que nos hace cada día más perceptibles a la llamada de poder compartir y vivir la fe. Así que vamos a dar inicio con la oración. Y vamos a pedirle a todas las personas que están allí también conectadas a que se unan a nuestra oración, pidiéndole a nuestra Madre Santísima su intercesión. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Madre de bondad, de amor infinito, llévanos a tu Hijo Jesús. En esta mañana queremos poner y disponer toda nuestra voluntad ante ti. Envíanos de la sabiduría, de la instrucción, para que comunicando de tu verdad y de tu enseñanza, cada día más podamos experimentar el amor que tú nos das. Llévanos siempre a tu Hijo Jesús. Muéstranos en medio de las dificultades, en medio de los problemas, el amor que tu Hijo Jesús nos tiene. El que sufrió en la cruz, y a ti, que 7 espadas te atravesaron el corazón. Sufriste y entendiste este dilema de la vida humana. Enséñanos también a sufrir y a entregarnos por amor a tu Hijo Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Oh Madre nuestra, enséñanos el camino para llegar a tu Hijo Jesús, que podamos entender siempre esa llamada que tú nos haces, y que no nos alejemos nunca del amor infinito de nuestra Madre Santísima. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.
Muy bien, Marvin, vamos a hablar, la temática que del día de hoy ya les compartíamos al iniciar la oración, es acerca del sufrimiento. Todos nosotros sufrimos, en algún momento habrá muchas personas que están padeciendo alguna enfermedad, que están atravesando por esta situación de la vida que sin duda atañe a nuestra existencia. Y yo quisiera que esas personas que están pasando por esos momentos difíciles, esos momentos de sufrimiento, de enfermedad y dolor, meditaran en ese hecho. La frase de Santo Tomás de Aquino: Dios permite el mal solo para hacer surgir de él algo mejor. Y eso es importante que nosotros lo tengamos claro, porque ese es el sentido cristiano del sufrimiento, ese es el sentido cristiano del dolor y de la enfermedad. Dios que lo permite, de pronto por las consecuencias de nuestra libertad, por la consecuencia de nuestros actos, Dios lo permite, pero no nos deja allí, sino que nos ayuda a salir y de eso hace algo mejor. Es como la vieja frase esa que nosotros escuchamos: Dios escribe recto sobre renglones torcidos. Dios utiliza esos medios, ese sufrimiento, ese dolor, para llevarnos hacia la salvación. Así es, mira que existen muchas teorías alrededor de que el sufrimiento no existe, de que es un estado de la mente, de que nosotros podríamos sufrir, exacto, pero es una condición a la cual a veces nos adherimos, y no es cierto. O sea, el sufrimiento es una realidad, consecuencia ¿de qué? Del pecado, porque en el principio Dios nos ha creado perfectos, nos creó con un ideal de vida único, específico, especial, pero por el pecado original, por la caída de la libertad de nuestros primeros padres, Adán y Eva, entró la muerte a nuestra existencia. Y al entrar a la muerte a nuestra existencia, ya recordamos aquellos textos bíblicos del Génesis en donde dice: la mujer dará a luz con dolor, el hombre ganará el sustento de su trabajo con el sudor de su frente y con dolor. Es decir, el sufrimiento viene a ser una participación, yo creo que también real, de la entrega redentora de Cristo. Pero visto ya desde una proyección, porque en el principio pues uno tendría que cuestionarse. Hay mucha gente que se pregunta: Padre, ¿por qué Dios permite los desastres? ¿Por qué permite la enfermedad? ¿Por qué permite muchas veces esas consecuencias en nuestra existencia, y que a veces no logramos realmente, particularmente, entender y darle un sentido? Sí, eso es cierto. Ahora, habría que mirar un poco lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 324 y siguientes, ¿no? Que el único, habla de la perfección, y el único ser perfecto es Dios. Fuera de él, en toda la creación hay grados de imperfección. Entonces, habla de los males físicos, que son productos incluso de un desorden en las leyes de la naturaleza, de la imperfección de la ley de la naturaleza. Entonces podemos comprender los desastres naturales, los tsunamis y eso. Podemos comprender por qué a veces hay malformación en los embriones, en el feto y eso, porque hay desórdenes físicos, hay males físicos. Pero propiamente lo que nos atañe a nosotros y al sufrimiento muchas veces tiene que ver con el mal moral. Así es, entonces podríamos definir que existen dos grandes males: el mal físico del que hablábamos, nuestra condición, que ha sido atañido un poco por la realidad de la imperfección del hombre, de la creación. Exacto, las enfermedades, el acontecimiento trágico. Y el mal moral, que también es una tendencia, podríamos decir, dada por la concupiscencia, que es la tendencia a obrar en el pecado y a obrar el mal. Ahora, en el mal moral implica nuestra libertad, nuestra voluntad y nuestra inteligencia. Ahí, para que se dé el mal moral, tenemos que tener la voluntad, la libertad y la inteligencia. Y de eso somos capacitados, y de eso los hombres, los seres humanos. Y si Dios nos quita la libertad, nos quita la voluntad, nos quita la inteligencia, automáticamente dejamos de ser humanos, porque eso es lo que nos da como la garantía de ser humanos, de ser seres pensantes y que actúan. Entonces, si Dios tiene la capacidad y tiene el poder de quitarnos la libertad, pero no tendría mérito la salvación, no tendría mérito hacer cosas buenas. Entonces está determinado, o sea, el hecho del sufrimiento atañe. Mucha gente me pregunta: ¿pero por qué le tenía que dar esta enfermedad? ¿Por qué tiene que pasar este suceso trágico en mi vida? Recordemos aquella cita bíblica del apóstol San Pablo a los Romanos: todo sucede para bien de quienes ama al Señor. Y el Señor nos ama a todos. Es más, permite sacar del mal cosas muy buenas y muy provechosas, que ese es el sentido que le da. Pero la libertad que nos ha otorgado, ya Marvin lo decía ahorita, la libertad que Dios nos ha dado
es una acción verdadera, un talante en el cual Él lo ha ofrecido. Y ante la determinación del hecho de la libertad, el mal actúa. Ponían un ejemplo muy práctico que me pareció incluso bastante explícito al hecho de llevarlo a la comparación, y dice: si hay una hoguera donde tú sabes que te estás un tanto calentando para no morir de frío, y desde tu libertad te levantas de allí, comienzas a alejarte, comienzas a padecer el frío, y allí está el mal, está la maldad moral y está también el sufrimiento como esa realidad. Nos alejamos de Dios, nos alejamos libremente como una opción, no porque tú digas voy a buscar sufrimiento, no, sino que tú dices me alejo de Dios y vas a encontrar el sufrimiento, porque lejos de Dios, apartándonos de Él, de la normativa que nos da, nos causa dolor y sufrimiento. Y hay mucha gente, padre, que se pregunta y dice, bueno, pero Dios, ¿por qué permite el mal en el mundo? Dios, ¿por qué permite que los niños mueran? Dios, ¿por qué permite la guerra? No, Dios no la permite. Sencillamente eso pertenece a la libertad del hombre. El hombre en su libertad decide ser egoísta, y en el egoísmo entonces vemos la lucha de clases, la lucha que genera crisis, y esas crisis generan violencia, esas violencias generan guerra. Y la guerra, un producto de la guerra es el hambre, la desigualdad, el padecimiento, la muerte. Entonces, no son propiamente designios de Dios, son designios que el hombre realiza en su libertad, son cuestiones propias del hombre, pero que a pesar de eso Dios sigue actuando. Dios no se olvida del ser humano y actúa. Y como ya lo decíamos con la frase de Santo Tomás, con lo que dice San Pablo, Dios, a pesar de ese mal, a pesar de esa dificultad, quiere sacar algo bueno, quiere sacar siempre la salvación del hombre de allí, y por eso le sigue dando medios que le sirven para la purificación. Sí, mira que, bueno, Marvin, tú lo decías, yo creo que la frase un poco correcta alrededor de decirlo es: Dios no manda el mal, porque mucha gente dirá, pero es la voluntad de Dios la que envía, que castiga a los malos, que aquella persona está sufriendo porque fue mala. Yo creo que en la consideración de la palabra, primero está en no juzgar a nuestros hermanos. Tenemos un verdadero discernimiento entre el bien y el mal, pero no nos corresponde a nosotros decir esta persona es buena, esta persona es mala, porque esa determinación solo le pertenece a Dios, que es justo juez y que actúa con misericordia. Dios permite el sufrimiento en la medida que también nos ayuda. Mucha gente por ahí nos escribía: la purificación nos ayuda a darnos cuenta de los errores que hemos cometido desde nuestra libertad. Necesitamos reiterativamente acercarnos a Dios, y puede ser un motivo. Yo pongo, por ejemplo, el ejemplo de San Ignacio de Loyola. Encontró a Dios en medio de una enfermedad, en medio de un sufrimiento. Así muchos otros santos, muchas personas han encontrado a Dios en medio de la pérdida de un familiar, en medio de una tragedia, en medio de la pobreza, en medio de situaciones y de crisis difíciles. Y yo creo que a veces nosotros no nos damos cuenta dónde está la manera como Dios saca mucha bondad de los males que nosotros mismos ocasionamos. Y algunos están preguntando por allí las enfermedades, cuando los niños mueren de ciertas enfermedades y eso. También hay que mirar la enfermedad muchas veces no como un castigo, sino como la purificación, pero también como algo que se desencadena de el querer el hombre avanzar mucho, del querer el hombre dominar la creación y hacer ciertas cosas, manipular un poco todo lo que Dios ha creado, y a veces de allí se da una degeneración químicamente que afecta a los organismos, y pues se producen ciertas enfermedades como el cáncer, el SIDA, todas estas cuestiones que generan traumatismos, porque a veces tocan la infancia, a veces tocan a los niños. Y uno dice, pero Dios, ¿por qué lo permite? Dios, no miremos a Dios, miremos más bien el desorden y el desorden propio del hombre. El hombre, en su querer ser Dios, hace muchas cosas, y esas muchas cosas por lo general terminan dañando al ser humano. Así es, mira que el gran cuestionamiento del hombre ante ese sufrimiento, ante el dolor, ante la caída, lo primero que decía es ¿por qué, Dios mío? Yo creo que la pregunta se reivindica, o más bien se transforma a la medida de decir ¿para qué? Es decir, ¿para qué Dios está permitiendo eso en tu vida? Claro, yo digo siempre que cada acto, cada actuación tiene una consecuencia, y tú has obrado mal,
Y si tú lanzas una pelota, esa pelota va a correr con todas sus realidades que puede tumbar muchas cosas en medio del camino. Pero ahora Dios permite también de esas consecuencias sacar cosas muy buenas. Entonces el para qué es poder identificarnos con Cristo y nos vamos a acercar a la realidad de Jesús, del Evangelio de Juan que dice, y el verbo se hizo carne. Es decir, habita en medio de nosotros, adquiere nuestra realidad, no solamente se compara, sino que también nos enseña cómo sufrir ante las dificultades de la vida. ¿Y dónde está el claro ejemplo y la manera como lo hizo? Pues nos redimió. A través del sufrimiento viene la redención, es decir, una restitución y un volver darle un propósito y sentido a eso que estaba viviendo. Hay unas palabras de Jesús del Evangelio que además en el momento de la cruz creo que todos nos identificamos y llegamos a decir en algún momento de nuestra vida, puede que estés pasando dificultad, problemas, enfermedades, situaciones cruciales y dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Yo digo que Jesús en ese momento también nos está enseñando a nosotros a sentirlo de lo que ayer hablábamos, un tanto de desolación, pero que puede ser propósito en el cual hace palanca para lanzarnos mucho más alto y alcanzar el propósito de vida que Él ha puesto en nosotros, que es la perfección cristiana. Nos vamos perfeccionando con el Señor en la medida que también las dificultades y los sufrimientos se hacen capaz de transformar nuestra existencia. Pero hay una cosa interesante con esa frase de Jesús, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y es que Él la toma de un salmo, el Salmo 21. Y si uno lee el salmo completo, es un salmo hermosísimo. Es una persona que en principio sí tiene como ese momento de desolación, como que se pregunta dónde está Dios, pero a pesar de eso tiene la certeza de que Dios está allí con él, lo está acompañando. Entonces yo los invito para que lean ese salmo, el Salmo 21, y no nos quedemos solamente en la frase Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Así es, yo creo que es la manera como nos conforta, nos enseña el Señor a decir, aun cuando existe el abandono, la presencia de Dios nunca se aparta de ti. Y yo sé que hay muchas personas que están enfermas, que están pasando por el sufrimiento, tengan la plena certeza de que el Señor está acompañando. Hay un momento que Juan Pablo II, yo creo que ya lo referí en otro live, de alguna manera se acercaba a la visita de los enfermos y le decía, ofrezcan su sufrimiento por mi vocación, ofrezcan su sufrimiento por mi santidad, porque él entendió que el sufrimiento, no sufrir por sufrir, sino las consecuencias y realidades que a veces nos toca enfrentar, tienen un poder santificador, redentor, exacto, entregado, y que es eficaz y da muchos frutos. Cuando una persona está en el lecho de una enfermedad y aprende a unir su enfermedad a la cruz de Jesucristo, obtiene muchísimas gracias y bendiciones que no alcanzamos siquiera nosotros a imaginar. Ahora, es claro que nadie quiere sufrir, es claro que nadie quiere padecer, incluso si vemos a Cristo en los pasajes del Evangelio, en el momento antes de la entrega, dice, Dios mío, aparta de mí este cáliz, pero que no sea mi voluntad sino la tuya. Es la forma de cómo decirle, Señor, no quiero padecer, no quiero sufrir, pero si con esto voy a alcanzar la salvación de los seres humanos, si con esto voy a encontrar la redención para todos, que se haga tu voluntad. Y así debe ser incluso nuestra oración en medio de nuestro sufrimiento y de nuestra enfermedad. A veces no comprendemos la enfermedad, no comprendemos el sufrimiento, no comprendemos el dolor. Pero qué bueno que en medio de esa incomprensión de lo que nos está sucediendo, Señor, te entrego lo que soy, te entrego este sufrimiento. Ya tú le decías, ¿no? Por la remisión de los pecados, por fulano de tal, con nombre propio, o de algo específico en nuestra vida para que el Señor nos cambie. Y yo cuando hablamos de sufrimiento siempre me recuerdo a este padre del documental La Última Cima, ¿no? El padre Pablo. Sí, hay una parte en el documental que una amiga lo llama, padre, mire, es que me descubrieron cáncer. Y dice, qué bueno, qué maravilloso. Y uno dice, pero... Nos decía, no pasa nada, adelante. Y uno como que, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué le está diciendo? Claro, Dios te está regalando la oportunidad para prepararte, para que te conviertas, para que te encuentres con Él. Y uno dice, claro, cuando uno le encuentra ese sentido a la enfermedad, cuando uno le encuentra ese sentido al sufrimiento, uno lo lleva de otra manera, ya no lo mira como me castigaron o me voy a morir y ya listo, no, sino como lo mira como esa oportunidad de encuentro, como esa oportunidad misericordiosa de parte de Dios para decirme a mí, oye,
te vas a ir conmigo en algún momento, no sabes el día ni la hora, vela y prepárate, te estoy dando chance. O sea, qué bueno que nosotros tomemos ese sentido. Así es. Mira que ahí están diciendo, bendito sea el dolor que me acerca a ti, Señor. Yo creo que es la manera de configurar nuestra existencia, de unirnos a la cruz de Cristo, es la manera de estar acompañando, velando, como tú lo decías, a Jesús en medio del Getsemaní. El Getsemaní es un momento, más allá del sufrimiento, también de mucho miedo. Ayer hablábamos con María Celeste y nos contaba desde su testimonio que el miedo nos paraliza. El temor y el miedo nos hace muchas veces incapacitados para lo que Dios nos ha capacitado. Y es allí cuando sale la fuerza de Dios, cuando tú le estás entregando todo eso y es Dios quien te da la capacidad y la fuerza para continuar. Marvin, yo creo que me atrevería a decir que el sufrimiento también nos trae mucho bien a nuestra vida de conversión. Claro, nos purifica de nuestros pecados, nos purifica de todos nuestros males, porque de una u otra forma es imitar a Cristo. Pero imitarlo a Cristo cuando yo digo, Señor, has puesto esto en mi vida, has permitido que esto suceda en mi vida, yo te lo entrego a ti como una forma de reparación. Ok, bueno, hay una pregunta, voy a contestarla así rápidamente. Ya Marvin mencionaba algo al respecto. ¿Por qué la enfermedad a los niños, que son almas tan inocentes, que son seres tan especiales en nuestra vida? Yo creo que igual no es una consecuencia de que Dios ha enviado la enfermedad, de que Dios ha querido que ese niño sufra. El mal y el enemigo en su medida también tiene esas patrañas, esa manera como extender de alguna manera el sufrimiento para causa, puede ser de salvación o de condenación. Alrededor de un niño enfermo está no solamente el niño que sufre, está toda la familia, están los papás, y yo soy testigo y lo he experimentado de papás que han logrado su conversión a raíz de la enfermedad de su hijo. Y también se dan grandes milagros en la sanación. A veces no todo termina en muerte, así es, que todo termina en una oportunidad de una nueva vida. Y alguien una vez, cuando se enteró que tenía cáncer, lanzó una frase muy bonita. Esta es una nueva oportunidad que Dios me da para ver la vida diferente, ya no como la llevaba, sino hoy es ya a partir de hoy mi vida se divide en dos, en un antes y un después. Claro, porque es que cuando nosotros nos enteramos de ciertas situaciones que marcan nuestra vida, siempre debemos ponerla bajo la lupa de Dios y caminar en torno a siempre preguntarnos qué quiere Dios en mi vida, si con esto qué puedo ganar, hacia dónde me dirige, hacia dónde voy, porque a veces nuestra primera reacción es coger rabia con Dios. Decir lo que yo te decía, preguntarle por qué, Señor, por qué la enfermedad, por qué este sufrimiento en mi hijo, por qué está pasando todos estos desastres con personas buenas. Yo les decía, las consecuencias han sido de toda la humanidad en general, el alejarnos de Dios, el no realmente hacer lo que Dios nos pide, el caer en una vida constante de pecado, no porque Dios sea un Dios justiciero que viene a traer sufrimiento, que es un Dios castigador, que quiere que tú sufras porque pecaste, no, para nada. Entendemos a Dios desde la misericordia y desde la paz que trae, pero el pecado de la humanidad, las realidades que acontecen en la humanidad tienen sus consecuencias. Y muchas enfermedades hoy también son consecuencias de esa mala manipulación que ha hecho el hombre con las mismas experiencias científicas, con el hecho de la manipulación genética, con la experimentación de algunos medicamentos, con muchas cosas. El mejoramiento de algunos alimentos químicamente. Miren, y una cosa, un ejemplo claro, y ya pues ustedes juzgarán las responsabilidades. Por ejemplo, un joven o una persona que se embriaga totalmente y luego coge el carro, la moto y sale. Y en su camino se lleva a una señora y en su camino se lleva a un niño. Entonces dirían, ay, ¿por qué Dios permitió que ese niño? ¿Por qué Dios permitió? No es Dios. Es que es la responsabilidad del hombre y cada libertad cada acto trae una consecuencia. O sea, si uno se pone a analizar, el hombre naturalmente sabe que si toma, pierde un poco el equilibrio, los sentidos y todo esto, y si coge un auto o una moto, lo posible es que se haga primero un daño a él, pero también que le haga daño a los demás. O sea, cada quien sabe que en su libertad puede generar un mal o un bien. En este caso específico de este ejemplo, lo que va a generar es un mal. Muy bien, vamos entonces a definir,
prácticamente, o cómo decir, cuáles son los bienes del sufrimiento. No porque nosotros queramos sufrir por sufrir, ya lo decía, sino que a consecuencia de las realidades que a veces llegan a nuestra vida, que son inevitables, de los acontecimientos que nos toca en algún momento enfrentar, cómo lograr sacar bien, o cómo Dios muestra su bondad en medio de ello. Y lo primero es que nos ayuda a reparar, y algunas personas lo decían, ayuda a purificar nuestra vida, ayuda de alguna manera a sentir que eso que estoy entregando, ese pequeño sufrimiento, hace parte también de ese proceso redentor que Jesús en algún momento de su vida ofreció por todos nosotros en la cruz. Otro viene de la parte del sufrimiento, nos dice que nos ayuda a acercarnos a Dios. Ya poníamos los ejemplos de San Ignacio de Loyola. Sé que hay mucha gente que en medio de su enfermedad se ha encontrado con Dios, que en medio de una tragedia, en medio de la pérdida de un ser querido, se acerca hacia Dios. No, miren, un caso bíblico tenemos a Pablo. Así es. Pablo, un perseguidor de la iglesia totalmente, bueno, se encuentra con Dios de una forma, lo tumba del caballo y queda ciego. La ceguera como una enfermedad. Sí. Exacto. Queda ciego. Y miren quién fue Pablo. Miren quién es Pablo en nuestra iglesia. O sea, Dios utiliza instrumentos que se dan a él incluso luego de una enfermedad o libremente. Entonces, qué bueno que nosotros esa enfermedad, ese sufrimiento, ese dolor que estamos padeciendo en este momento, lo podamos orientar hacia Dios y podamos buscar lo mejor de Él. Recordemos cómo iniciamos, con qué frase iniciamos el live de hoy. Fue: Dios permite el mal solo para hacer surgir de él algo mejor. Una frase tomada de Santo Tomás de Aquino. Así es. Bueno, además de eso, yo creo que no hay que identificar simplemente el sufrimiento de las enfermedades, el sufrimiento de los hechos trágicos, sino que hay momentos en los cuales tú en la vida vas haciendo caminatas. Hay personas, por ejemplo, que hacen el Camino de Santiago o unos trayectos de peregrinación en los cuales hay un poco de sufrimiento. Mira que uno de los bienes del sufrimiento, dice acá, es también el desprendimiento de las cosas de la tierra. Tú te das cuenta cuando hay dolor que todo lo que está alrededor de bienes, de cosas, de lujo, de vanidad, ¿dónde queda? No queda en nada. Realmente nos hace anhelar el cielo porque entendemos el propósito de felicidad gozosa que Dios nos va a dar y que va a entregar para nuestra vida y que nos rescata. Es decir, nos dice, no hay nada más, esto es más importante que todo lo que hoy tengo porque el sufrimiento me ha llevado a descubrirlo. Dice Pablo a los romanos: pues considero que los sufrimientos de ahora no se pueden comparar con la gloria que un día se nos manifestará. Así es. Eso es importante. Y ningún sufrimiento carece de sentido, siempre se funda en la sabiduría de Dios, dice Santo Tomás. Así es. Bueno, también el sufrimiento nos enseña a ser humildes. ¿Cómo nos enseña a ser humildes? Yo lo he experimentado, uno es frágil, o sea, cuando llega una enfermedad que a veces es un virus de gripa, por ejemplo, ya uno se tiende a la cama y dice, ¿cuán frágiles somos nosotros? ¿Dónde queda el poder? ¿Dónde queda el dinero? ¿Dónde quedan las capacidades? ¿Dónde queda la gente que te estima? Las personas que, pues, de alguna manera están alrededor tuyo. Tú dices, no, solo tengo a Dios en medio de mi fragilidad, en medio de mi enfermedad, y la humildad me hace entender que necesito de la ayuda de otro. Yo creo que muchas de las personas que son discapacitadas o que han atravesado alguna enfermedad hasta les toca bañarlo. Otra persona, dejar que otra persona se bañe y con toda la delicadeza y de pronto con todo el temor. Pero mira dónde llega realmente el salir de sí. El desprenderse totalmente y decir, humildemente acepto esto y dejo que otra persona me ayude, porque en la soberbia podemos decir, yo lo puedo hacer todo, yo no necesito de nadie, yo hoy tengo el poder y tengo la autoridad. Y no, no es así. La enfermedad también nos enseña a ser humildes. Mira, una cosa interesante y me pareció cuando estábamos preparando el tema, la cuestión del autor de las Crónicas de Narnia, tiene una frase, ¿sí? Dios susurra en nuestras alegrías, habla en nuestra conciencia, pero en nuestros dolores grita. Son su megáfono para despertar a un mundo que no oye. En medio del dolor, en medio del sufrimiento, Dios nos está hablando, y nos está hablando con voz fuerte, nos está gritando, nos está clamando, pero nosotros seguimos como si nada. Esta frase me pareció interesante del autor de las Crónicas de Narnia. Así, bueno, las Crónicas de Narnia tienen su trasfondo enteramente cristiano. El león, la figura del león, el león de la tribu de Judá.
la resurrección, el anuncio de las mujeres que van a anunciar que Alex Aslan, ha resucitado. Es todo un hecho basado en la escritura que tiene su trasfondo y que se nos da y que luego también se proyectó al cine, y es toda una trilogía de estos libros que son también pues bastante interesantes. Otro de los bienes del sufrimiento, además, nos dice por acá que nos enseña la misericordia de Dios. ¿Cuándo aclamamos misericordia de Dios? ¿Cuándo experimentamos su bondad? Ya Marvin lo decía, vemos las obras, vemos cómo Dios obra milagros en niños enfermos, en personas que están pasando una enfermedad, cómo Dios rescata, cómo Dios, cuando los médicos dicen no hay probabilidad de vida, les está dando otra segunda oportunidad, otra segunda, tercera, porque yo creo que Dios insiste en darnos oportunidades para nuestra vida y enseñarnos la bondad. Además de eso, fortalece nuestra voluntad. Somos fuertes, por eso los pequeños sacrificios, y a veces desde la vida de los santos, no alejándolos de la percepción de San Agustín como el cuerpo, la cárcel del alma, sino más bien que esos pequeños sufrimientos nos ayudan también a doblegar la voluntad, es decir, a tener firmeza, a tener fuerza de decisión, porque has sufrido. Y por ahí dicen que quien sufre se compadece. Quien ha visto el sufrimiento y quien lo ha vivido aprende también a ser compasivo y a tener la oportunidad de ayudar al otro desde su experiencia. Sí, mira, y eso sí es interesante, el servicio es importante porque el servicio nos recuerda la responsabilidad que tenemos también para con el otro, y nos recuerda también de que la salvación, a pesar que es individual, tiene que ver también con mi entorno, con lo que tenemos cerca. En este querer ir al cielo, me gusta mucho también un escrito de Santa Teresa de Calcuta. Dice que anhelamos la alegría del cielo donde está Dios. Está en nuestro poder estar ya ahora con Él en el cielo, ser felices con Él justo en este momento, pero ser felices como Él quiere decir ahora, tiene que ver con la ayuda con Él, como Él ayuda, dar como Él da, servir como Él sirve, salvar como Él salva, estar 24 horas a su lado, encontrarlo en sus disfraces más terribles, porque Él ha dicho: todo lo que hagáis al más pequeño, me lo hacéis a mí. Así es. Mira que además de esto, el sufrimiento también nos da la oportunidad de purificar y probar el verdadero amor. O sea, yo creo que nos sale el hecho del sentimentalismo, de decir amamos a Dios, amamos a nuestra Santísima Virgen María, y los apóstoles lo experimentaron, los discípulos de Jesús, cuando Jesús estaba haciendo milagros, cuando la gente le seguía, estaban todos allí. Pero a la hora de la cruz, ¿quiénes estaban? El discípulo amado y su Madre Santísima allí, de pie ante la cruz, porque el sufrimiento es la prueba real de que tú le amas. Si tú le amas, tienes que entender que aun cuando hay dolor, sigues estando allí. Ama hasta que duela, decía la Madre Teresa de Calcuta. Yo creo que es una frase crucial, porque el amor va impregnado también de una entrega, y cuando tú lo entregas todo, eso va a causar un tanto el sufrimiento en tu vida. Por eso es claro lo que dice el Evangelio: tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único, para que todo el que cree en Él tenga vida eterna. Y otra cosa muy interesante también es que el dolor y el sufrimiento nos permite practicar las obras de misericordia. Así es. Desprendernos de nosotros mismos. Y una obra de misericordia que es de las espirituales es sufrir con paciencia los defectos de los demás. A veces nosotros soportamos los males físicos, soportamos todos los males que nos vengan, pero el único mal que no podemos soportar son los defectos de los demás. Así es. Ese nos causa sufrimiento, y yo creo que de las cosas que más nos cuesta en el hecho, sea matrimonial, de la vida también comunitaria, de las comunidades eclesiales, es la convivencia. El hecho de poder tú ofrecer el sufrimiento que te causa un hermano y que sabes que está ahí a tu lado, y decir, bueno, es parte también de mi vida y necesito, anhelo, busco día a día pues poder tener la oportunidad de amarlo así, aun cuando me cause dolor. Por otra parte, también nos dice que nos asemeja a Jesús y a María. Nos está configurando con Cristo en la medida que se ofreció en la cruz, pero también con su Madre Santísima, porque ella, en medio de su santidad, en medio de su entrega, también sufrió al ver a su Hijo crucificado. Y ahí está también respuesta para todos los papás que tienen
a un pequeño en medio de una enfermedad, entregarle a Dios, tener fe, mantenerse de pie frente a la cruz y decir, creo en las promesas del Señor, que me ha enviado a este hijo, aun cuando hay enfermedad y sufrimiento, para algo grande, para un propósito. Eso sintió la Santísima Virgen María al ver a Jesús, pero creyó en el proyecto de salvación que Dios tenía para ellos. Mira, y con una enfermedad, con un dolor, no solamente se beneficia, hablando cristianamente, no solo se beneficia el enfermo, sino también se beneficia quien lo atiende. Porque quien lo atiende se entrega totalmente al servicio del otro, del hermano que sufre, ya sea un familiar o a otra persona por el estilo. Se entrega y allí puede ver también el rostro misericordioso de Dios en el que sufre, en el que está padeciendo. Y es la forma también de purificar su vida, de purificar su alma a través del servicio que le hace al que padece. Así es, pero lo más importante, yo creo que la Iglesia, a través del catecismo también y de la palabra nos los ha dicho, al final Dios vencerá. Y vencerá el sufrimiento porque lo vamos a poder contemplar a Él cara a cara. Aún estamos viviendo un caminar, una búsqueda, un peregrinar constante en el que se hace muy difícil poder entender este propósito de Dios en nuestra vida. Pero en la medida que nosotros entendemos, comprendemos de que tenemos una morada celestial, de que vamos haciendo camino, el sufrimiento queda en un segundo lugar. Queda realmente el sufrimiento relegado a una oportunidad de purificación y de entrega más plena ante el Señor y de asemejarnos a Él. Porque Él, que es el Maestro, nosotros que somos los discípulos, vemos cuál es el camino que tomó el Señor, el camino de la cruz. Y el camino de la cruz es un sufrimiento fructífero, es un sufrimiento que da realmente capacidad y fuerza para nosotros continuar. Sí, y otra cosa interesante es que muchas veces algunas enfermedades, algunos sufrimientos terminan con la muerte. Y un cristiano no le debe temer a la muerte. Así es. Porque la muerte es solo un paso para encontrarnos con Dios, como tú lo decías. Con la muerte no se acaba nuestra vida, solo se transforma. Y se transforma precisamente para terminar con este cuerpo corruptible y así tener un cuerpo glorioso como el del Señor. Así es, Marvin. Bueno, ya para terminar, yo quiero compartirles un testimonio, porque particularmente yo creo que parte de ese sufrimiento también en la cruz, que Jesús se configura, que nos enseña de un buen modo la manera como también se hace eficaz, verdadero en nuestra vida y en nuestra existencia, nos da la oportunidad de entender, así como lo vivió, muchos lo han visto, la hermana Claret Crockett, que es una religiosa que muere también en medio de un desastre natural. La hermana Claret dice Dios o nada, y vivía contenta, vivía anhelante también. Cuando la hermana religiosa se entera de que ha muerto, ella dice, ella estaba preparada. Ella ya sonreía y vivía y entendió la muerte como el paso para ir al encuentro con el amado. Y es una historia, es un documental, yo creo que va a ser una de esas las tareas para el día de hoy. Buscar, el documental se llama La hermana Claret. Y lo encuentran en YouTube y es la historia documental de lo que esta religiosa renunció a ser una artista, una actriz muy famosa, lo dio todo por el Señor y la llevó al encuentro del no creer a creer en Dios y a entregar su vida consagrada al Señor. Hay una canción que me gusta mucho, algunos dicen que es de exequias y eso, pero que dice precisamente eso: quisiera dejar mi cuerpo y volar para irme con el Señor. Cuando uno se prepara a través del sufrimiento, del dolor y sabe que eso va purificando su vida, uno no le tiene miedo a la muerte, porque la ve como una amiga, diría San Francisco de Asís. Nuestra hermana muerte. Una que nos va a dar el paso, que nos da el paso definitivo para estar con el Señor. Por eso, en medio del dolor y de la separación física, también debe resurgir un poquito la alegría y el gozo de que la persona que ha partido ya está gozando de las alegrías del cielo. Así es, bueno, le recuerdo, el nombre es La hermana Claret, ahí tiene además, hay parte de su música para quienes ya se vieron la película, entonces hay otra, es una canción que ella compuso y que además es de viva voz y canta y se llama Prefiero el Paraíso. Ayer me pasó, yo no conocía esta canción, y casualmente anoche me levanté como a las 12 de la noche y yo decía en la mente la canción, la melodía, la letra de esta música, y la busqué ahorita en YouTube esta mañana y no dejo de escucharla porque me impactó mucho, y dice Prefiero el Paraíso.
y es un encuentro. Digo, esta religiosa allí estaba mostrándonos también cómo hay un desprendimiento real de la vida material y la búsqueda hacia Dios, más allá del sufrimiento, más allá del dolor. Decían las religiosas que ella no se negaba a nada, a cualquier labor era obediente y se entregaba. Si estaba sufriendo, si le generaba incomodidad, lo ofrecía todo al Señor, y entendió eso. La vida es para ofrecerla a Dios aún en nuestras luchas y nuestros sufrimientos. Incluso la misma Ana Catarina Neri, o sea, cómo en medio del sufrimiento, cómo en medio del dolor de tener los estigmas y de vivir un poco la pasión, se conecta con el Señor, o sea, se encuentra con el Señor y vive el sufrimiento del Señor en carne propia con cada una de las misiones que ella tiene, y así puede, una, purificar su alma, y dos, ganar la entrada al paraíso. Total, yo estoy sorprendido, les recomiendo de verdad acercarse al documental que hacen de la hermana Claret, que murió en Ecuador, a la música, al canto, que no sé de dónde salió. Todavía le pido a ella también desde el cielo que me muestre cuál es su propósito de entender esta canción, que no la conocía, pero les digo, la melodía y la letra, anoche la escuché y me levanté entre muchas luces como queriendo decir, algo Dios nos quiere comunicar. Y miren que hoy la temática estaba pues basada en eso, en el sufrimiento como un propósito de entregarlo todo por amor, Dios o nada, es decir, dar todo, la entrega, tu vocación, el trabajo a veces que se hace pasado, que muchas personas experimentan sufrir en medio de su trabajo, entrégaselo a Dios, sé tú coherente con el discipulado que estás viviendo de Cristo y puedas decirle, junto a la cruz de Cristo me uno a Él con esto todo que estoy viviendo. Marvin, no sé cuál tarea quieras dejarle a ellos ya para leer la consideración y las oraciones del día número 15. Yo pienso que ya yo la dije, la de la obra de misericordia, ¿no? Practicar, siempre es interesante la práctica de las obras de misericordia, pero hoy vamos a practicar una importantísima, la que ya yo había dicho, ¿no? Sufrir con paciencia los defectos de los demás. Eso nos cuesta porque a veces nosotros queremos que la gente haga lo que a mí me gusta, que actúe como yo quiero. Entonces, a pesar de que no hagan lo que a mí me gusta, sufrir eso con paciencia, que está actuando mal, sufrirlo con paciencia. Y también allí pues habrá el gancho para corregir, para dar un buen consejo, para todo esto. Pero la primera que mi tarea, practicar la obra de misericordia, sufrir con paciencia los defectos de los demás. Bueno, a todas las personas que nos están viendo, a sus compañeros de trabajo, a los amigos en el colegio, en la universidad, en nuestra casa, podamos sufrir con paciencia los defectos, podamos sufrir con paciencia las injusticias, ofrecerlas a Cristo en todo momento. Y además de eso, entonces también mirar el documental de la hermana Claret. Quienes lo vieron, busquen la canción que se llama Prefiero el Paraíso, que tiene una letra también muy consolidada y que me impactó a mí desde anoche porque no la conocía, pero bueno, podría decir una revelación de la hermana Claret ante esta realidad, y créanme que yo soy el más sorprendido de este hecho. Y por último, otra tarea quiero que la hagan, vamos a buscar un crucifijo, vamos a contemplar a Cristo crucificado. Y delante de Él vas a mirar tus sufrimientos y vas a mirar sus llagas. Vas a mirar, exacto, su corona de espina. Vas a verlo cómo derramó su sangre por ti y decir, lo que estoy sufriendo es poco delante de todo lo que tú viviste, Jesús. Esa canción me suena a San Felipe. Sí, quería ponerla, exacto, prefiero el paradiso, decía San Felipe Neri. Y quería ponerla, pero no sé, bueno, se nos desconectó, pero la buscan y la escuchamos. Y vamos de pronto a leer la consideración para el día de hoy. Voy a ponerle un poquitico, vamos a ver si desde aquí suena un poco desde el teléfono mientras Marvin va buscando la consideración y las oraciones para el día de hoy. Que ya la encontré. En la fría noche del alma que duerme y llora su dureza, un sí iluminó la oscuridad. El corazón joven que temblaba ante la entrega se volvió fuerte al toque de tu
verdad que me impactó y ojalá también toque sus corazones. Vamos a leer la consideración para el día número 15. Del Evangelio según San Lucas. Por aquel tiempo se presentaron algunos que le contaron lo de los galileos, cuya sangre había mezclado Pilato con la de los sacrificios que ofrecían, y respondiéndoles les dijo: ¿pensáis que esos galileos eran más pecadores que los otros por haber padecido todo esto? Yo os digo que no, y que si no hiciereis penitencia, todos igualmente pereceréis. A aquellos 18 sobre los que cayó la torre de Siloé y los mató, ¿creéis que eran más culpables que todos los hombres que moraban en Jerusalén? Os digo que no, y que si no hiciereis penitencia, todos igualmente pereceréis. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, nos está hablando de la temática de no juzgar, de no dejarnos llevar porque nosotros nos creemos buenos y vemos también muchas veces las necesidades, las situaciones y las dificultades que apremian en nuestra vida. Seamos dóciles a la voz del Señor. Necesitamos a María para morir a nosotros mismos. Para vaciarnos de nosotros mismos es menester morir a nosotros mismos todos los días. Es decir, es menester renunciar a las operaciones de las facultades de nuestra alma y de los sentimientos de nuestro cuerpo. Es menester ver como si no se viese, oír como si no se oyese, servirse de las cosas de este mundo como si no se sirviese uno de ellas, lo cual llama San Pablo morir todos los días. Si al caer el grano de trigo en tierra no muere, permanece solo y no produce fruto bueno. Si no morimos a nosotros mismos, y si nuestras devociones más santas no nos conducen a esta muerte necesaria y fecunda, no produciremos fruto alguno, y serán inútiles nuestras devociones, todos nuestros actos de justicia estarán mancillados por el amor propio y por la propia voluntad, lo que hará que Dios tenga por abominación los mayores sacrificios y las mejores acciones que podamos ejecutar, y a nuestra muerte nos hallaremos con las manos vacías de virtudes y de méritos, y no tendremos una centella del amor puro que solo se comunica a las almas muertas a sí mismas, cuya vida se esconde con Jesucristo en Dios. Es menester escoger entre todas las devociones a la Santísima Virgen la que más nos lleve a esta muerte propia, como es la mejor y más santificante, porque ni es oro todo lo que reluce, ni miel todo lo dulce, ni lo más factible y practicado por la mayoría es lo más perfecto. Como en el orden de la naturaleza hay operaciones que se hacen a poca costa y con facilidad, asimismo en el de la gracia hay secretos que se ejecutan en poco tiempo, con dulzura y facilidad, operaciones sobrenaturales y divinas que consisten en vaciarse de sí mismo y llenarse de Dios y lograr así la perfección. Tratado de la verdadera devoción. Santísima Virgen María. Muy bien, vamos a hacer nuestras oraciones para despedirnos, recordarles ese amor inevitable que debemos sentir por nuestra Madre que nos lleva a Jesús. Y si estás pasando un momento de cruz y de dificultad, ofrecerlo a Él. El sufrimiento nos lleva a Dios, no porque lo busquemos, sino que en medio de Él nos purificamos, nos acercamos, nos hacemos más humildes, nos llegamos a parecer y configurarnos cada vez más con Jesús. Letanías del Espíritu Santo. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, óyenos. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Cristo, escúchanos. Dios Padre Celestial. Ten piedad de nosotros. Dios Hijo Redentor del mundo. Ten piedad de nosotros. Dios Espíritu Santo. Ten piedad de nosotros. Trinidad Santa, un solo Dios. Ten piedad de nosotros. Espíritu que procede del Padre y del Hijo. Ten piedad de nosotros. Espíritu del Señor que al comienzo de la creación, planeando sobre las aguas, las fecundaste. Ilumínanos y santifícanos. Espíritu
por inspiración del cual han hablado los profetas. Ilumínanos y santifícanos. Espíritu cuya unción nos enseña todas las cosas. Ilumínanos y santifícanos. Espíritu que das testimonio de Cristo. Ilumínanos y santifícanos. Espíritu de verdad que nos instruye sobre todas las cosas. Ilumínanos y santifícanos. Espíritu que sobreviene a María. Ilumínanos y santifícanos. Espíritu del Señor que llena todo el orbe. Ilumínanos y santifícanos. Espíritu de Dios que habita en nosotros. Ilumínanos y santifícanos. Espíritu de sabiduría y de entendimiento. Ilumínanos y santifícanos. Espíritu de consejo y de fortaleza. Ilumínanos y santifícanos. Espíritu de ciencia y de piedad. Ilumínanos y santifícanos. Espíritu de temor. Ilumínanos y santifícanos. Espíritu de gracia y de misericordia. Ilumínanos y santifícanos. Espíritu de fuerza, de dirección y de sobriedad. Ilumínanos y santifícanos. Espíritu de fe, de esperanza, de amor, de paz, de humildad y de castidad. Ilumínanos y santifícanos. Espíritu de benignidad y de mansedumbre. Ilumínanos y santifícanos. Espíritu de multiforme gracia. Ilumínanos y santifícanos. Espíritu que escruta los secretos de Dios. Ilumínanos y santifícanos. Espíritu que ruegas por nosotros con gemidos inenarrables. Ilumínanos y santifícanos. Espíritu que descendiste sobre Cristo en forma de paloma. Ilumínanos y santifícanos. Espíritu en el cual renacemos. Ilumínanos y santifícanos. Espíritu por el cual se difunde la caridad de nuestros corazones. Ilumínanos y santifícanos. Espíritu de adopción de los hijos de Dios. Ilumínanos y santifícanos. Espíritu que en lenguas de fuego sobre los apóstoles apareciste. Ilumínanos y santifícanos. Espíritu con el cual fueron los apóstoles henchidos. Ilumínanos y santifícanos. Espíritu que distribuyes los dones a cada uno como quieres. Ilumínanos y santifícanos. Sednos propicios, Perdónanos, Señor. sednos propicios, Escúchanos, Señor. De todo mal, líbranos, Señor. De todo pecado, Líbranos, Señor. de tentaciones e insidias del demonio, Líbranos, Señor. de la perturbación y desesperación, Líbranos, Señor. de la presunción y desesperación, Líbranos, Señor. de la resistencia a la verdad conocida, Líbranos, Señor. de la obstinación y de la impenitencia, Líbranos, Señor. de la impureza de la mente y del cuerpo, Líbranos, Señor. del espíritu de fornicación, Líbranos, Señor. de todo espíritu del mal, Líbranos, Señor. por tu eterna procedencia del Padre y del Hijo, Líbranos, Señor. por tu descenso sobre Cristo en el Jordán, Líbranos, Señor. por tu advenimiento sobre los discípulos, Te rogamos, óyenos. por el día del juicio a nosotros pecadores, Te rogamos, óyenos. para que así como vivimos del Espíritu, obremos también por Él. Te rogamos, óyenos. Para que recordando lo que somos templo del Espíritu Santo, no lo profanemos. Te rogamos, óyenos. Para que viviendo según el Espíritu, no cumplamos los deseos de la carne. Te rogamos, óyenos. A fin de que por el Espíritu mortifiquemos las obras de la carne. Te rogamos, óyenos. Para que no contristemos a ti, Espíritu Santo de Dios. Te rogamos, óyenos. Para que seamos solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Te rogamos, óyenos. Para que no creamos a todo espíritu. Te rogamos, óyenos. Para que probemos a los espíritus si son de Dios. Te rogamos, óyenos. Para que te dignes renovar en nosotros el espíritu de rectitud. Te rogamos, óyenos. Para que nos confirmes por tu espíritu soberano. Te rogamos, óyenos. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, perdónanos, Señor. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Escúchanos, Señor. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Oremos. Asístanos, te pedimos, Señor, la virtud del Espíritu Santo, que purifique clementemente nuestros corazones y nos persevere de todo mal. Te lo pedimos por el mismo Cristo nuestro Señor. Amén. Letanías a Nuestra Señora. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, óyenos. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Cristo, escúchanos. Dios Padre Celestial, ten Ten piedad misericordia de de nosotros.
Dios Hijo Redentor del mundo, ten piedad de nosotros. Dios Espíritu Santo, ten piedad de nosotros. Trinidad Santa, un solo Dios. Ten piedad de nosotros. Santa María, ruega por nosotros. Santa Madre de Dios, ruega por nosotros. Santa Virgen de las Vírgenes, ruega por nosotros. Madre del cielo, ruega por nosotros. Madre de Cristo, ruega por nosotros. Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Madre de la Divina Gracia, ruega por nosotros. Madre purísima, ruega por nosotros. Madre castísima, ruega por nosotros. Madre inviolada, ruega por nosotros. Madre virgen, ruega por nosotros. Madre inmaculada, ruega por nosotros. Madre amable, ruega por nosotros. Madre admirable, ruega por nosotros. Madre del buen consejo, ruega por nosotros. Madre del Creador, ruega por nosotros. Madre del Salvador, ruega por nosotros. Virgen prudentísima, ruega por nosotros. Virgen digna de veneración, ruega por nosotros. Virgen digna de alabanza, ruega por nosotros. Virgen poderosa, ruega por nosotros. Virgen clemente, ruega por Virgen nosotros. fiel, ruega por nosotros. esclava del Señor, ruega por nosotros. espejo de justicia, ruega por nosotros. trono de sabiduría, ruega por nosotros. causa de nuestra alegría, ruega por nosotros. paso espiritual, ruega por nosotros. paso insigne de devoción, ruega por nosotros. rosa mística, ruega por nosotros. torre de David, ruega por nosotros. torre de marfil, ruega por nosotros. casa de oro, ruega por nosotros. arca de la alianza, ruega por nosotros. puerta del cielo, ruega por nosotros. estrella de la mañana, ruega por nosotros. salud de los enfermos, ruega por nosotros. refugio de los pecadores, ruega por nosotros. consoladora de los afligidos, ruega por nosotros. auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. reina de los ángeles, ruega por nosotros. reina de los patriarcas, ruega por nosotros. reina de los profetas, ruega por nosotros. reina de los apóstoles, ruega por nosotros. reina de los mártires, ruega por nosotros. reina de los confesores, ruega por nosotros. reina de todos los santos, ruega por nosotros. reina de las vírgenes, ruega por nosotros. reina concebida sin mancha original, ruega por nosotros. reina asunta al cielo, ruega por nosotros. reina del Santísimo Rosario, ruega por nosotros. reina de la paz, ruega por nosotros. Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Escúchanos, Señor. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Escúchanos, Señor. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Ten misericordia de nosotros. ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Te pedimos, Señor, que nosotros, tus siervos, gocemos siempre de la salud del alma y del cuerpo. Por la intercesión gloriosa de Santa María la Virgen, líbranos de la tristeza de este mundo y concédenos las alegrías del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oramos. Ave María Estela. Salve estrella del mar, madre que diste a luz a Dios, quedando perpetuamente virgen, feliz puerta del cielo. Pues recibiste aquel ave de labios de Gabriel, cimentados en la paz, troncando el nombre de Eva. Suelta las prisiones a los reos, da lumbre a los ciegos. Ahuyenta nuestros males, recábanos todos los bienes. Muestra que eres madre, reciba por mediación nuestras plegarias. El que nacido por nosotros se dignó ser tuyo. Virgen singular, sobre todo suave. Haz que libres de culpa seamos suaves y castos. Danos una vida pura, prepara una senda segura, para que viendo a Jesús eternamente nos gocemos. Gloria sea a Dios Padre, gloria a Cristo Altísimo, y al Espíritu Santo, a los tres un solo honor. Amén. Oración a Nuestra Señora de San Luis María Griñón de Montfort. Salve María, amantísima hija del Eterno Padre. Salve María, fidelísima esposa del Espíritu. Salve María, amada Madre Maestra. Mi poderosa soberana, salve gozo mío, gloria mía por su misericordia. Yo soy todo vuestro por justicia, pero todavía no lo soy bastante. De nuevo me entrego a ti, todo entero en calidad eterna de esclavo, sin reserva nada, ni para mí ni para los otros. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor Dios Todopoderoso los bendiga, que los llene de su misericordia. Gracias a todas las personas, allí los 118 que están conectados. Que el Señor los bendiga y los acompañe. Nos vemos mañana también nuevamente en nuestro día de consagración. Chao, chao, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, les aguarde y acompañe siempre. Bendiciones para todos, que tengan un excelente día.